que habla acerca de la vida de una persona que yo admiro mucho, no la conozco, pero cuando llegue al cielo la voy a buscar. Débora, Débora, ¿dónde estás? Porque realmente yo me identifico muchísimo con esta mujer, quiero ser como Débora, y en un momento muy, muy difícil de mi vida, allá por el año 2001, más o menos, se cerró la iglesia que nosotros teníamos allá en la favela. En el 2001 se cerró la iglesia y yo estuve un año de un dolor muy grande, lloraba todos los días como una pérdida de un hijo, ¿no? Ay, no te dije, empezaste. Fue como la pérdida de un hijo, porque amaba mucho a la iglesia que se había gestado en mi casa y bueno, como el pastor que teníamos no quería nexos o no quería obras en otros lugares, quería que estemos todos juntos y que seamos una multitud en un solo lugar, nos fuimos para allá. Entonces, pero yo quedé como cuando se pierde un hijo, ¿no? Quedé así como triste, como abatida, y me duró un año esa situación porque yo estuve muy enojada con Dios y no me daba cuenta, porque yo oraba, leía, pero era como que oraba y leía, pero no hago lo que tengo que hacer. Hasta que un día Dios, y yo lo vi presente, ¿no? En mi casa yo abrí la Biblia, como siempre, había pasado un año, y yo estaba como secándome, yo me estaba secando, no era la misma, no tenía el mismo entusiasmo, no tenía la misma energía, y entonces abrí la Biblia y leí el libro de Job, ¿no? Y en el libro de Job decía, ¿pero cómo? ¿Recibirás de Dios lo bueno y lo malo no lo recibirás? Y para mí fue una puñalada así adentro, creo que Job capítulo 4, capítulo 5, me dice, eras vos la que ibas y predicabas y enseñabas a muchos, empieza el relato, y a muchos enseñabas y dabas palabra, y ahora que el mal te llegó a ti, te enojas o te alejas, ¿cómo? ¿Recibirás de Dios lo bueno y no lo malo? Y era Dios hablándome ahí. Yo lo vi a Dios. Y ahí hice un despertar. Entonces, esa semana fuimos a la iglesia de Freyson con mi marido, ¿no? Queríamos conocer la iglesia de Freyson. Entonces yo estaba emocionada por lo que Dios me había dicho, me arrepentí, le pedí perdón, tenés razón, estoy enojada con vos porque me quitaste algo que yo amé tanto, que nació en mi casa, ¿por qué me lo diste si me lo vas a quitar? Viste, toda una crisis impresionante, porque yo también tuve crisis, porque yo también tuve situaciones muy difíciles para vivir y nos vamos a la iglesia de Freyson y ese domingo me siento así como estaba así, ¿no? La cámara estaba ahí, que después me di cuenta. La cámara estaba en el medio y arriba. Y yo me siento donde está Patricia de Olmos, ¿no? Ahí me siento yo y Freyson predicaba. Entonces yo, viste, lloraba por todo lo que me estaba pasando y de golpe la cámara estaba ahí arriba, pero yo no me daba cuenta. Entonces de golpe Freyson dice, a ti te digo, levántate, Débora. Y, ¿cómo me miró a mí? Decía. Porque la cámara estaba arriba, después me dijo, él miraba la cámara, pero yo vi su mirada sobre mí, porque estábamos cerca. Y entonces digo, qué impresionante, cómo Dios, ¿y quién es Débora? ¿No? Y ahí empezó mi recorrido por este maravilloso libro de Jueces, y ahí Dios me puso ese nombre, ¿no? Yo me siento la Débora de este tiempo, yo me siento la Débora, quiero ser así como Débora, soy la Débora de este tiempo, y este espíritu, un espíritu de guerra, un espíritu de tenacidad, de audacia, yo quiero que todas la tengan, amén. Dicen que todo lo que tienen los pastores baja, ¿no? Bueno, y la iglesia dice, recibo. Así que, chicas, hoy nos preparamos para tomar este espíritu de Débora. Y vamos a empezar con este taller que, en primer lugar, la palabra Débora, ¿qué significa? Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos en la iglesia
y que, bueno, nos venimos, nos sentamos, hacemos algunas cositas, pero Débora era una mujer efectiva. ¿Y saben lo que significa la palabra Débora? Trabajadora como abeja, laboriosa. Quiere decir que para ganar esta vida espiritual yo tengo que trabajar. No me puedo quedar sentadita y que el fruto me venga de arriba. El fruto que Dios me quiere dar a mí es trabajando. Ya el mismo nombre de esta hermosa mujer lo dice. Ella trabajaba incansablemente. ¿Y cuáles eran sus características? Era profeta de Dios, hablaba de parte de Dios. La mujer de Lapidot, era, que ahí no lo puse, ¿no? Ella tenía marido, y la única jueza mencionada en el libro de Jueces y en la Biblia, líder de Israel y líder militar. Ella era compositora y juglar. Dirigía a su pueblo en la adoración, después que se había obtenido la victoria. Ella peleaba la buena batalla. En ese momento la buena batalla era física, ¿no? Porque tenían enemigos muy importantes que hostigaban continuamente al pueblo de Dios, y cuando termina el capítulo de Jueces, del libro de Jueces, y Débora, después de su gran oración, dice: y el pueblo reposó durante 40 años. La victoria que se ganó a través del trabajo, la abnegación, la gracia y el poder que Dios puso sobre Débora, trajo al pueblo una paz de 40 años. Le voy a decir a las chicas que por favor pasen y se sienten. Sí, no se me queden paraditas, no me gusta a mí, que se queden, siéntense y disfruten. Entonces, Débora, una mujer guerrera. Hay un gallo, me parece, por acá. Hay un gallo por acá que nos despierta. Débora, una mujer guerrera. Barak, el comandante del ejército, le dijo: si tú vas conmigo a la guerra, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Entonces ella le dijo algo que acá yo no lo puse. Está bien. Vos, que sos el comandante del ejército, me pedís a mí, profeta del Señor, jueza, se sentaba debajo de un árbol, dice, a juzgar al pueblo, me pedís a mí que te acompañe. ¿Sabés qué? La gloria no va a ser tuya, entonces va a ser mía, le dijo. Guerrera, brava, la chica. Entonces lo acompañó. Otras características. Sí, esa. La primera que vamos a mencionar es su sabiduría. Ahora, vamos a definir la palabra sabiduría, ¿no? La palabra sabiduría es la facultad de una persona para poner en práctica el conocimiento adquirido. Una cosa es la ciencia, el conocimiento, y otra cosa es la sabiduría. Yo tengo conocimiento, pero si no tengo sabiduría, ese conocimiento no va a ser bien aplicado. Un ejemplo, los médicos tienen mucho conocimiento de lo que hace bien, de lo que hace mal, de lo que enferma, de lo que no enferma. Entonces, un médico tiene conocimiento, pero si es sabio, lo va a practicar. Pero si no es sabio, no. Entonces, no es igual el conocimiento que la sabiduría. La sabiduría pone en práctica para nuestro bien el conocimiento que tenemos. El médico, un médico que fuma. Y fuma, y fuma, y fuma. Es médico, pero ¿está siendo sabio? Tiene conocimiento, pero ¿está siendo sabio? No. Entonces, la sabiduría es la que pone en práctica el conocimiento. Es una acción práctica, ¿no? Ese conocimiento adquirido. Ella tenía sensatez, tenía prudencia y tenía acierto en lo que hacía, que también es sabiduría, ¿no? Vamos con la primera. ¿Les gustó la primera característica? Bueno, tenemos que ser mujeres sabias, mujeres que ponen en práctica el conocimiento que adquieren. La palabra de Dios
Es el conocimiento que nosotros tenemos que adquirir todos los días para nuestra vida, para nuestro crecimiento, pero lo tengo que practicar, no lo tengo únicamente que conocer, ¿no es cierto? No lo tengo únicamente que guardar en mi conocimiento, tengo que practicar lo que la palabra de Dios me enseña. Otra característica de Débora es accesibilidad. Entonces, ¿cómo somos? Todas no vamos a tener el mismo carácter, ni el mismo temperamento, pero sí todas tenemos que ser accesibles. ¿A quién? A las personas que nos rodean. ¿Qué significa? La facilidad que tiene la gente para acercarse a nosotros. No nos tiene miedo. No, yo no voy enojada así con una cara de... y voy y camino y no miro a nadie y no saludo y me voy adelante y me siento. La gente tiene que, nosotros tenemos que ser accesibles a la gente, ¿no es cierto? La gente tiene que decir, me siento mal, bueno, voy a decirle a Pati que me ayude, le voy a pedir un consejo, que sientan esa familiaridad, ¿no es cierto?, como discipuladoras de acercamiento. No una persona distante, una persona que pone freno, una persona fría, una persona... No. Débora se sentaba todos los días debajo de la encina, ¿no?, para poder juzgar al pueblo. Era accesible. Y nosotras, una de las funciones que tenemos que tener como discipuladoras, como encargadas de área, es esa, ¿no? Ser accesible a los hermanos que nos rodean, que tengan la confianza, que no sientan, no, pero si yo voy me va a tratar mal, o es distante, o me da un poco de miedo acercarme. No, esa no es una característica de una verdadera hija de Dios, y acá estamos tomando el ejemplo de Débora, ¿no? Ella, la gente tenía la facilidad de acercarse. Otra de las características, ella era sensible a la voz de Dios. Qué importante es estar atentos a la voz de Dios. La voz de Dios es a veces muy como un silbido apacible. Dios no grita, Dios no impone, Dios no obliga, y nosotros tampoco. Porque yo no puedo obligar a nadie a hacer algo que me parece que tiene que hacer. Yo sugiero, mira, hermana, ¿qué te parece si podemos hacer tal cosa? ¿Qué les parece si hacemos tal otra? ¿Qué te parece si esto no lo haces más? No queda bien. No impongo, no obligo. Eso no es el carácter de una verdadera discipuladora, pastora, encargada de área. No, hay que ser como Jesús. Jesús no gritaba, él lo que decía, lo decía con amor, lo sugería. Bueno, tuvo sus grandes cosas, ¿no?, con los fariseos. Ahí sí, agárrate porque les decía de todo. Sepulcros blanqueados. Bueno, pero nosotros no, nosotros somos tranquilas. Nos da ganas a veces de tener ese impulso, pero como no soy Jesús, no sé. Dios nos habla y nos habla con un silbido apacible. ¿Bien? Como cuando Elías estaba en la cueva y pasó un torbellino, un viento, no era Dios. Pasó, no era Dios. Una tormenta, no era. Un silbido apacible. Así tenemos que estar atentas nosotras en nuestra comunión e intimidad con Dios. Y a mí me fue muy hermoso poder escuchar algunas veces la voz audible de Dios. Por ejemplo, cuando tuvimos nuestra primera iglesia, orábamos para pedirle al Señor qué nombre le poníamos, ¿no? Entonces orábamos y una vez yo estaba orando y sentí la voz de Dios que me dijo, los del camino. Así se llamó nuestra primera iglesia, que Hugo de la Vega me dice, no le van a poner de nuevo los del camino, ¿no? Cuando abrimos allá en Everton. Entonces digo, no, Quito, no le vamos a poner lo del camino, pero que Dios nos revele como le reveló a mi marido esta vez, Rey de Salvación, ¿no? Pero con voz audible yo sentí los del camino y no sabía de lo que me hablaba Dios. Y fui a la Biblia, busqué en la concordancia donde se mencionaba y era el nombre que recibieron los primeros discípulos.
Los llamaban los del camino. Chicas, yo sigo siendo los del camino. No sé si se dieron cuenta, porque para eso nos llamó Dios, para estar por los caminos predicando el Evangelio y abrir iglesias. Para eso nos llamó Dios. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Sensibilidad a la voz de Dios, comunión íntima. Y otra de las veces que yo sentí la voz de Dios fue cuando iba a hablar Mirta, Trayeta, ¿está acá, Mirtita? Mirtita. Bueno, habíamos quedado con Mirta de que ella iba a venir a La Plata desde Bransen, iba a trabajar a Buenos Aires, tenía que venir a Bransen, y de la Bransen iba a venir a La Plata una vez por semana a un grupo de vida. Cuando yo salgo de mi casa a hablar al locutorio, porque vieron que a veces teníamos el teléfono de línea, pero que lo teníamos cortado para llamadas. Entonces me fui al locutorio a avisarle a Mirta a ver qué día iba a venir a La Plata. Entonces, cuando yo voy saliendo, sentí la voz de Dios que me dijo, anda vos. Caminando iba yo. Y miraba, anda vos. ¿A dónde? Y seguía caminando yo para el locutorio, que estaba a la vuelta de mi casa. No era el locutorio. A Bransen, anda vos, me dijo Dios. Con Carinita sí hemos corrido, Carinita sí hemos corrido. Sí hemos perdido cintos en el camino. Corríamos de La Plata, de los micros, ¿no? Que iban para Bransen. Entonces, qué hermoso es poder sentir la voz de Dios. Tener esa intimidad, esa comunión, ese deseo. Cuando Dios conoce los corazones. Entonces, cuando ve tu corazón que vos anhelás algo, no te va a dejar estar confundida. Te va a hablar. Vos tenés que estar atenta a lo que Dios te dice. Qué hermoso es poder escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando llegué al locutorio, le digo, Mirta, voy yo para Bransen, vos podés. Porque si el capo manda, yo obedezco. Entonces, anda vos. Y así fue. Miren lo que tenemos hoy, para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, qué hermoso es poder escuchar la voz de Dios y tener esa comunión íntima. Débora era una mujer así. Era líder de líderes, ¿no? Y la palabra dice que sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No pretendamos, no nos engañemos con ese afán o vanidad que tiene el mundo de quererlo mucho. De querer ya yo estar ahí porque yo soy, porque me merezco, porque tengo características. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja con el valor del uno. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Que vos seas fiel con tu grupo de vida. Con esa pequeña que va al grupo de vida y que vos decís, tanto que invité, viene una, siempre vienen dos, vienen tres, no viene ninguna, no viene ninguna. Yo me he pelado la frente muchas veces, ¿eh? Y vas contenta al grupo de vida y no vino nadie. Pero Señor, estás vos, estoy yo, y vamos a orar y vamos a cantar. Y bueno, Señor, mandame gente. Entonces, qué importante es saber que para ser líder de líderes tenemos que empezar de a poco, que es un llamado, pero tengo que proyectarme. Proyectate a 5 años, no vas a seguir con una, porque ya ahí te digo sos vaga. Ahí te digo, no sos trabajadora como abeja. Te sentaste conformemente y dijiste, con una me basta, lleno la planillita y ya está. No. Vos tenés que proyectarte a crecer, tenés que proyectarte a avanzar, tenés que proyectarte a poder tener un ministerio, ¿no es cierto? Porque para eso nos llamó el Señor. Entonces Débora le dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Era el rey del pueblo enemigo. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta.
y entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos hijos de Abinoam. A ver si, lo tenía que levantar. Digo, no lo veo. Abinoam. ¿A quién le decía eso Débora? Despierta, despierta. Débora, despierta. Canta, levántate. ¿A quién le decía? A ella misma. La importancia de tomar la decisión, de tener la determinación, de levantarnos, de luchar en contra de todo lo que se opone en el nombre de Jesús, porque sabemos que somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos obstáculos van a venir a tu vida para que no hagas lo que Dios quiera? Muchos. Pero Débora decía, despierta, Débora, despierta, levántate, anda, haz lo que Dios te pide. Que no decaiga, que no te desanimes ante el primer problema que se te presenta en la vida. No, lucha. En el nombre de Jesús tenemos la victoria. Así era Débora, ¿no? Líder de líderes. Amén. Valiente y audaz. Tengo mucha sed hoy. ¿Cómo era Débora? Valiente y audaz. Dice, ¿qué significa la palabra audaz? Capacidad de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Capacidad de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Era una mujer audaz. A veces nosotros somos, yo por lo menos fui inconsciente, además de audaz, ¿no? Porque me acuerdo cuando Dios me llamó para ir a la cárcel. También ahí escuché la voz audible de Dios. Cuando fui a la cárcel de mujeres por primera vez, Marlene tenía 1 año y medio, tiene 29 años, ¿no? Ahí yo pensé que iba a estar ahí toda la vida, en la unidad 8. Y bueno, tuve muchos impedimentos para llegar, pero una persona inconversa me conecta con el que me daba la credencial para entrar a la cárcel. Voy, me presento y me dice, ¿y usted por qué quiere ir a la cárcel de mujeres? Porque yo quiero predicar la palabra del Señor. Ah, bueno, yo también soy creyente, me dijo. Y estoy acá empezando este puesto, así que hoy a las 2 de la tarde tiene que estar en la unidad 8. Y eran las 11 de la mañana, yo, mi marido, la nena, lo que hago, cómo, qué me... Pero si él me decía, y mandaba este hombre, mandaba bien, hoy tiene que estar a las 2 de la tarde, sola, solita, mi alma. Digo, ¿audaz o inconsciente? No sé. Bueno, para quedar bien fui audaz, pero adentro mío un inconsciente total, ¿no? Bueno, hablé con mi marido, me dijo, bueno, dale, yo te cuido la nena. Era la época en que él me cuidaba a las nenas, porque él estaba ahí mortadela. Entonces, ¿qué hacía? Me cuidaba a la nena. Anda, tranquila, que yo te las cuido, no te hagas problema. En el fitito iba yo. Entonces, agarré el fitito y me fui, ¿no? Para mí 149 y 70, era lejísimo. Cuando llegaba ahí, cuando llego, el hombre este que me estaba esperando, que era autoridad penitenciaria, y me hace pasar. Cuando me hace pasar, yo paso, se cierra la primera puerta. Paso, se cierra la segunda puerta. Yo miraba para atrás todas las puertas que se iban cerrando y no había nadie. Cuando me abre la puerta, entro a un locutorio y cierra la puerta. Bajan las internas y yo quedé solita con ellas. Yo decía, ¿qué hago? Predicar, me dijo. Vamos, ahora. Entonces, así era de dulce. Pero bueno, era accesible. Entonces, todas las internas, la puerta cerrada, yo solita, y empecé a predicar. ¿Qué prediqué? No me acuerdo, que temblaba como una hoja y empecé a predicar, ¿no? Entonces, porque las mujeres chicas, las que son internas, acá si hay penitenciarias, saben lo que
no son lo más dulce que hay en la, ¿no es cierto? Son personas aguerridas, con mucha calle. Una vez, una me tiró una piña que gracias a Dios me corrieron así porque cuando uno predicaba, se pensaba, yo predicaba, pero ella pensaba que se lo decía a ella, ¿viste? Entonces se enojó conmigo. Y temblaba, pero hice lo que yo quería ir a la cárcel. Bueno, ahí estaba. Empecé a predicar y cuando estaba predicando, se abre la puerta y entran los amores de mi vida, mi equipo. Eran 4 chicas pentecostales que venían de la iglesia de Zuccarelli. Era Nelly Giles, que hoy está Natanael acá con nosotros, su hijito, que era un vago, 9 años tenía, un vago. Nelly, Clotilde no, bueno, Cintia y 2 hermanas más, que no me acuerdo los nombres. Cuando yo vi que entraban, dije, mi salvación. Entonces, Nelly, la madre de Natanael, re aguerrida, guerrera, fuerte, me digo, hola, ¿yo puedo estar con ustedes? Me dice, sí, ¿vos qué venís a hacer acá? Digo, no, porque me hicieron entrar a la cárcel, yo quiero predicar. Bueno, vos vas a venir con nosotros, porque yo soy bautista. Bueno, entonces vos da la palabra y todos nosotros hacemos lo demás. Vos sos la que da la palabra y nosotros hacemos todo lo demás. Bueno, fue hermoso ese tiempo, ¿no? Gracias. 3 años de una vivencia espectacular y que, bueno, se necesitaba valentía y audacia para volver, porque hasta te insultaban los guardiacárceles. ¿Qué venís a hacer acá? ¿Por qué venís a perder el tiempo con esto? Así te trataban, es decir, había muchos factores que impedían, ¿no? Y uno tenía que tener valentía y audacia. Y estuve los 3 años más lindos de mi vida predicando en la cárcel de mujeres. Hermoso. Y después tuve que dejar porque, bueno, nació Los del Camino, ¿no? Y ahí tuve que dejar. La otra característica, Débora, la discipuladora, entiende el papel de su liderazgo. ¿Vos entendés en qué lugar estás? ¿Te das cuenta vos qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que Dios te pide? Es muy importante entender el papel que vos jugás en el reino de Dios. Es muy importante porque eso te va a dar claridad. ¿En dónde estás? Bueno, yo estoy a cargo de un ministerio. ¿En dónde estás? Yo estoy a cargo de una iglesia y de un ministerio. Yo estoy a cargo de un grupo de vida o de 2 o 3 grupos de vida. O estoy a cargo de un área. Bueno, es muy importante entender dónde estás y para qué. Dice la palabra, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente, el pueblo alabó a Jehová. Qué hermoso es poder decir, este trabajo que estoy haciendo sirve para el pueblo, sirve para mis hermanos, sirve para que pueda ayudar, bendecir a otros. Para eso estamos. Lo primero para que nosotros estamos es para bendecir al que tenemos al lado, para bendecir a la iglesia, al ministerio, al grupo de vida, al área donde yo estoy trabajando. Yo estoy para bendecir, estoy para edificar, porque estoy a cargo. Y que el pueblo pueda darle gloria a Dios por lo que te tocó vivir. Amén. Entonces, qué importante es saber dónde estoy y qué es el papel que estoy jugando y cómo lo estoy haciendo. Otra característica de Débora, su corazón está con el pueblo y es parte de esto, ¿no? ¿Saben qué? El ministerio no es jerarquía, el ministerio no es una posición que yo quiero tener y que me reconozcan. El ministerio, además de ser trabajo, y hay que trabajar, el ministerio son las personas, el amor a las personas. Jesucristo no vino a morir por una estructura eclesiástica. Jesucristo vino a morir por vos y por mí. Y yo, si estoy dentro de una estructura eclesiástica, porque se forma la estructura,
primero tengo que poner a las personas. Si hay que ser flexible y romper esa estructura porque la persona no lo está comprendiendo, yo la tengo que acompañar, porque a mí lo que me interesa es su salvación, no su perdición. Vamos a poner un ejemplo, qué sé yo arranco con la bienvenida en el grupo de vida, ¿no? Con la bienvenida, con la alabanza, después tengo la visión, y de golpe se levanta una hermana y dice, no, yo quiero ahora dar el testimonio y volver a cantar, y me rompe la estructura. Sentate, ahora no. Me rompió la estructura. Acá no pasa. Y hay cada hermanas que interrumpen, chicas. Sí, entonces, amorosamente, uno tiene que decir, bueno, amada, no era el momento, pero no importa. ¿Querés dar el testimonio? ¿Querés cantar? Ah, me han venido, quiero cantar una canción. ¿Con qué? Y entonces, bueno, amada, canta la canción, da el testimonio. Entonces, cuando termina todo, pues decir, bueno, mi amor, avísame otra vez, yo te pongo donde vos quieras, pero por lo menos decime, ¿viste? Pero es un ejemplo pequeño, pero pueden suceder muchas cosas grandes también, que nosotros lo que tenemos que hacer es amar a la persona. No está la estructura antes que la persona. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo? La estructura puede flexibilizarse, pero la persona no. La persona no está entendiendo lo que pasa y quiere participar y quiere hacer eso. Bueno, acá hay muchas, en Ensenada me ha pasado esa cosa. Me salen con cada una y bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos así, arranquemos, pero después vamos a organizarnos, después vamos a poder hacer como pensábamos, pero siempre y en cada cosa, primero está la persona, no la estructura. Porque si no, ¿yo qué paso a ser? Una religiosa. Y Jesucristo no vino por una religión, vino por una relación. Jesucristo ama a las personas. Cuando nosotros vemos que las personas no comprenden, tenemos que acompañarlas hasta que comprendan. ¿Amén? Entonces, ella tenía su corazón con el pueblo, amaba a la gente. ¿Y qué dice Pablo? Si yo tuviera todos los dones del mundo, si yo tuviera toda y no tengo amor, nada soy. El amor es lo primero que yo tengo que mostrar a los que me rodean. ¿Amén? ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Así era Débora, así quiero ser y así tendríamos que querer todas ser como Débora. ¿Amén? Entonces, Débora reconoce quién obtiene el honor de todas las cosas que yo hago, que vos haces. ¿Para quién es el honor? Para Dios. Porque Dios me escogió. Dios me dijo muchas veces, yo te escogí en el vientre de tu madre y a vos también te lo dijo. Por eso estás acá. Él me escogió, Él me dotó, Él quiso que yo hiciera. El honor es para Él. Entonces, oíd reyes, escuchen príncipes. Yo, dice Débora, cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, que es el Dios de Israel. Para la gloria de Dios estamos trabajando. Para la gloria de Dios estamos sirviendo. Para la gloria de Dios estamos viviendo. Y Él tiene que ser toda nuestra motivación para lo que estamos haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Doy las últimas reflexiones. Débora... a ver qué dice. ¿Cómo se convirtió Débora en líder? Dice, su autoridad no provenía de ella misma, de su habilidad, de su reputación, de sus títulos, de su trabajo, sino del Dios al que servía. Es decir, está bueno que tengas experiencia, tengo 50 años en el Evangelio, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Mirá, yo tengo 40 y sigo aprendiendo. Y voy a seguir aprendiendo. Y estoy atenta.
Nunca quiero decir, ya llegué. No lo quiero decir ni lo quiero pensar, porque no es verdad. Encima no es verdad. Entonces, la experiencia sirve, el conocimiento sirve, pero ¿qué es lo que? El trabajo sirve, pero ¿qué es lo que más sirve? Es que la autoridad que vos tenés de ser una discípula, una hija de Dios, te he dado poder de ser hechos hijos de Dios, viene de Él. Él es el que te dio la autoridad, la habilidad, la reputación, porque no lo hiciste, pero Él lo permitió. Cuando Dios te llama a algo, cuando pone algo en tu corazón, no importa lo que la gente piense, no importa si tenés la habilidad perfecta o las palabras para decir, tu autoridad viene de Dios. Yo te digo, fui a la cárcel sin saber lo que tenía que decir, pero dije, si Dios me llamó, como yo supe, como vi, como había comprobado, tengo que ir y que Dios me dé las palabras. Y siempre, cada vez que yo voy a predicar al día de hoy, mi oración es, Señor, tu palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré. Ese es lo que le pido a Dios. Porque yo puedo tener conocimiento, puedo tener experiencia, pero ¿saben qué quiero yo? La revelación de Dios, la unción de Dios. Y que viene en el púlpito, no te viene antes. Vos lo que tenés que hacer es decirle, Señor, quiero que vos hables. Dame tu palabra. Y te sorprendés porque Dios habla. Pero no viene antes, viene cuando empezás a hablar. Abre tu boca, dice el Señor, que yo la llenaré. La autoridad proviene de Dios. Aprendemos de Débora. Muy a menudo dudamos de nuestro llamado porque tememos que la gente no escuche, que cuando llegue el momento fracasemos. Sí, vamos a fracasar. Yo ya les digo, chicas, muchas veces vamos a fracasar, entre comillas. Por ejemplo, yo les voy a contar uno de mis fracasos. Tengo muchos, pero les cuento uno. Un año entero yendo a Chascomús. Todas las semanas a la casa de Andrea, una chica, ¿no? Y hacíamos grupo de vida, que ahí nos conocimos con la mayoría de las chicas de Chascomús. Un año entero, que también después siguieron ustedes. Y al año nos tuvimos que ir, porque la gente venía, había gente que se convertía, pero no llegaba nunca, no se establecían. Al año nos fuimos. Aparentemente fue un fracaso. Yo en ese momento lo sentí así, bueno, está bien, lo que hice, lo hice para el Señor, decíamos nosotros, ¿no? Pasaron años, muchos años, y hoy tenemos iglesia en Chascomús. Tenemos iglesia en Chascomús. Dale un aplauso al que vive, porque aparentemente vos podés fracasar, aparentemente, pero ese fracaso a vos te enseña. Y la palabra queda sembrada. Y cuando Dios quiere, en el momento que quiere, te da el fruto. Y te lo da así, de golpe. Y te sorprende. Entonces, no tengamos miedo al fracaso. Volvamos a empezar. Intentemos de nuevo. Hagamos la obra del Señor sin miedo al fracaso. Que no sepamos, tenemos miedo de fracasar, de no saber lo suficiente, que no estemos preparados para ese papel. No importa, Dios es el que llama, Dios es el que prepara. Dios nos llama a los capacitados, capacita a los llamados, que es muy distinto. Entonces la duda y el miedo susurran en nuestros oídos, ¿sí? Hay miedo, hay dudas, hay temores cuando uno tiene que empezar algo. Y eso pasa desmoronando lo que Dios está tratando de hacer y enviándonos a retroceder a las sombras de nuestra zona de confort. Porque sí, es más fácil quedarte tranquilo, sentadito en tu casa, que empezar algo y ir y que no dé el resultado que yo espero. Pero en el nombre de Jesús, si Dios te llamó, vos tenés que hacer lo que Dios te pide. Entonces, no tengamos miedo al fracaso, no retrocedamos, no permitamos que nuestros sentimientos de calificación nos impidan asumir el papel que Dios tiene para nosotras. Ahí me habré equivocado con la palabra, sería descalificación para mí, ¿no? Nos impidan asumir el papel que Dios tiene para nosotras. Cuando te descalifiquen para la obra, yo acá lo puse mal, cuando te descalifiquen para el llamado,
no te preocupes por lo que la gente dice. ¿Viste? No te preocupes, la gente siempre va a hablar. Si te llamó Dios, anda segura. Amén. Débora no cuestiona la voz de Dios, ni se pregunta qué dirán los demás o pensarán. Simplemente tiene la fe para hacer lo que Dios le dice. Si la gente la sigue o no, no es de su incumbencia. Otra de las cosas, quiero números. Y nosotros tenemos la visión, ¿crecer en qué? Calidad. Conformate con hacer crecer, que el número lo da Dios. Y lo da en el tiempo que Él quiere. Cuando Él quiere. Porque dice que el Espíritu Santo añade a la iglesia los que han de ser salvos. Yo no lo puedo añadir. Entonces, hacé tu obra, no miré los números. Mirá la obra, mirá la gente que te rodea. Hacela crecer en calidad, que Dios te va a dar el fruto. Amén. Entonces, su única preocupación, la de Débora, es hacer lo que el Señor le ha llamado a hacer y no dejar que nada se interponga con eso. Y el pensamiento final. Tal vez no estamos físicamente en guerra, pero espiritual y emocionalmente sí lo estamos. Quizás estemos librando una batalla que sentimos que simplemente no podemos ganar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nuestra autoridad viene de Dios. Los ataques del enemigo vienen de un ejército en retirada, que ya perdió la guerra. Tu victoria ya está ganada. Amén. Un aplauso al que vive, un aplauso al que reina. Le voy a pedir a Majo, vamos a terminar ministrando una adoración. Confía en Dios, ajustá tu forma de pensar y asumí la autoridad que Dios te dio. Amén. Confía en Dios. Ajustá tu forma de pensar y asumí la autoridad que Dios te dio. Amén. Qué importante es decirle, Señor, yo tengo autoridad, porque vos me la diste. Yo quiero ser como Débora. Quiero tener todas estas características de esa persona que avanza y nunca retrocede. Como dice Funky, yo no vuelvo para atrás. Yo no vuelvo para atrás. Yo voy para adelante. No vuelvo para atrás ni para tomar impulso. Porque Dios me llamó. Y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará en nuestra vida. Amén.